el Señor. Bueno, vamos a darle muchas gracias al Señor porque nos permite estar aquí una vez más. Como saben, tuvimos que suspender por este tiempo los cultos presenciales nuevamente por el tercer pico de la pandemia. Esperamos que sea por corto tiempo, sin embargo, cuando retomaremos de la manera como veníamos, con todos los protocolos de bioseguridad. Para aquellos que no sepan, hicimos 3 grupos de personas para que cada uno asista a un culto cada semana, por motivo de que nuestro sitio, el lugar de reunión, es bastante cerrado. Entonces, pues por evitar cualquier situación, por tener prudencia, ¿no?, frente a la situación del COVID, vamos a seguirlo realizando así. Bueno, por el momento vamos a entrar en la presencia del Señor virtualmente. Señor, estamos delante de ti, Padre, dándote la gloria, la honra. Hemos destinado este tiempo, Señor, para entrar en tu presencia, para meternos en esa atmósfera espiritual, Señor, que necesitamos. Queremos, Señor, sentirte en este momento, cada uno, Señor, en nuestra vida. Mueve tu poder, Señor, en medio de nosotros, tu iglesia, esta congregación, Señor, de personas que anhelan tu presencia, anhelan conocerte, Señor. Gracias, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu unción. Ministra de tu Espíritu Santo, Señor. Que sean llenos nuestros vasos, Señor, con tu aceite fresco. Que renueve, Señor, las fuerzas de aquel que está cansado, del que está agotado. Nos despojamos, Señor, de toda distracción y rendimos este momento, Señor, para ti. Gracias, Señor.
Queremos ser habitación tuya, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo more en nosotros. Por eso hoy, Señor, estamos delante de ti, pidiéndote que tú nos laves, Señor. Que laves todo lo que sale de nosotros, que nuestra alabanza, Señor, llegue a ti como incienso de olor grato, Padre. Muévete, Señor, muévete, Espíritu Santo, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero levantar mi voz.
Tus misericordias se renuevan cada mañana en nosotros, en nuestras vidas. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos ampares bajo la sombra de tus alas, Señor. Pedimos tu protección, Señor. Cada día necesitamos, Señor, que tú nos guardes, que nos dirijas, Señor, que nos libres del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Te pido que tú derrames tu bendición sobre tu pueblo, Señor, que ha venido hoy a congregarse. Te pido, Señor, que tú levantes, Señor, aquel que tiene fe en ti, aquel que ha decidido creerte, aquel que ha decidido caminar contigo, que muestres tus promesas gloriosas, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que dirijas este momento, Señor, que ministres según sea tu voluntad, Señor, para tu pueblo. Te pido, Señor, que esa semilla que tú vas a sembrar hoy haya cabida, Señor, en nuestro corazón, que dé el fruto que tú esperas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar en Miqueas capítulo 4, versículo 6. Miqueas 4, 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí y la pondré y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Bueno, esta palabra que el Señor nos trae hoy nos habla acerca de las ovejas. Miramos en la palabra que en muchas ocasiones el Señor se refiere a las ovejas como ese remanente, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que dice el Señor? Que Él en todo el mundo está juntando aquellas ovejas. Ese ha sido el propósito del Señor desde el principio de los tiempos. En esta época del profeta Miqueas fue igual con el pueblo de Israel. El Señor les traía esa palabra diciéndoles: yo quiero atraer hacia mí a todos aquellos que estén cojeando, que estén descarriados, aquellos que parece que no son los más útiles, ¿sí? Y esto lo hemos hablado en varias ocasiones en nuestra experiencia, digamos, de búsqueda del Señor, pero es necesario que en el corazón del pueblo se recuerde esa condición, porque uno de los factores que más afecta en la batalla diaria que nosotros tenemos de fe es pensar que no vamos a poder con las exigencias que se nos presentan en nuestra vida, ¿sí? Y muchos de los factores que más nos hacen patinar es sentirse impotente e incompetente ante las circunstancias, ¿sí? A veces yo le pregunto al Señor: bueno, Señor, yo tengo tu palabra, pero aún así yo no sé qué hacer en este caso. Y en ese momento, cuando me pregunto qué hacer, cuando no sé qué hacer, entonces la palabra del Señor me responde y me dice: tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor ha llamado a aquellas ovejas que están enfermas, a las que necesitan el médico, ¿sí? Por eso decía el Señor a quienes estaban alrededor, les decía: yo no he venido para el que está sano, sino para aquel que tiene necesidad del médico, es decir, los enfermos. Entonces, nuestra postura frente a las exigencias que tenemos que librar cada día debe ser así: el Señor a mí me está sanando, me está liberando y me está formando, ¿sí? Ese es el primer concepto. Hay un pasaje que yo quería traer como complemento, que también es en Miqueas más adelante, Miqueas 4:13, que dice: levántate y trilla, hija de Sión,
porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Este pasaje hace parte del mismo contexto, digamos, ¿no? Estamos hablando de Miqueas 4, y entonces, ¿qué quería el Señor poner en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba atravesando momentos en los cuales el Señor, en cierta manera, estaba disgustado por ellos, por la rebeldía y porque era una nación que no había aprendido a ver al Señor en medio de la aflicción. Se mira en pasajes anteriores como una cierta como impaciencia de parte del Señor ante el pueblo, porque el Señor les había hablado mucho, ¿sí? Pero bueno, el Señor en su amor, porque pues Él lo que más demuestra en la palabra es eso, les vuelve a decir, ¿sí? Entonces les vuelve a prometerla, les vuelve a recordar la promesa de restauración. Y yo sé que hay mucha gente que está escuchando este mensaje que muchas veces siente que como que se le olvida la razón por la que comenzó a caminar con el Señor. Como que no podemos visualizar qué es lo que puede hacer el Señor con nuestra vida, ¿sí? Y nuestra postura debe ser una postura de tranquilidad en cuanto a que no soy yo el que va a hacer, porque el Señor busca a aquellos que estamos enfermos, aquellos que necesitamos de Él. Pero también lo que dice más adelante es importante: levántate, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. Es como decirle: listo, yo ya te atraje hacia mí. Ahora vas a levantarte y vas a empezar a lograr las cosas, vas a empezar a luchar por lo que tu corazón anhela y por los propósitos que yo coloco en tu corazón también, ¿sí? Entonces le dice: levántate y trilla. No sé si de pronto ustedes han consultado o sepan el proceso del trigo para que sea útil como un producto, ¿sí? Y alimento. Les dejo la incógnita ahí, ¿sí? Yo más o menos estuve leyendo, y una de las cosas que se hacía, o que al principio, pues en la antigüedad, no sé si ahora, era que cogían al buey, ¿sí? Al buey o al burro, ¿sí? Para que empiece a aplastar ese trigo, ¿sí? Entonces, la expresión levántate y trilla viene de ahí, viene de que hay que como que levantarse y empezar a aplastar, ¿sí? Y le dice el Señor: ¿y qué me dice a mí cuando el Señor me dice levántate y trilla? Quiere decir, levántate y empieza a aplastar. Es como levántate y empieza a generar, a trabajar, ¿sí? Porque haré tu cuerno como de hierro. Es decir, lo que a nosotros nos impulsa para seguir en esa batalla de trabajar por lograr una mejoría espiritual, trabajar por las cosas del Señor, trabajar por todo en general, es la promesa del Señor. Entonces el creyente tiene que tener la promesa muy fresca. ¿Por qué? Porque el Señor, digamos que ya nos dio esa promesa. Y les quiero compartir, a ver si logro como enfocar la temática por donde el Señor coloca en mi corazón. Hace unos días una persona me pidió una oración, una liberación, y es una persona que tiene bastantes problemas, como de trastornos de sueño, depresión, bueno, problemas de ese tipo. Y entonces estábamos en la oración, y usted sabe que uno, para esas oraciones o liberaciones, obviamente se deja dirigir por el Señor. Y yo le dije: Señor, dirígeme, porque es una batalla bien dura la que hemos dado. Es decir, yo no les estoy hablando de una oración esporádica, sino de una oración que se ha venido haciendo hace bastante tiempo, y hay momentos en que hay mejoría y hay momentos en que parece que las cosas regresaran, todo eso malo que ya se sacó, ¿sí? Y entonces yo le decía: Señor, dirígeme, porque pues uno se enfrenta a la situación de, pues mi deseo es que esa persona logre vencer y logre salir de esa situación,
Y el Señor me dijo, lo que pasa es que yo le he dado, o sea, ¿qué le falta a esa persona? La motivación para esforzarse en la fe, para levantarse y pelear. ¿Y por qué no la tiene? ¿Por qué no tiene esa motivación? Porque ha olvidado la promesa. Eso es como cuando a un niño usted le dice, mira, si te comes todo, te voy a llevar a comer un helado, te voy a llevar al parque. La motivación para que esa persona avance, digamos, en comer la comida que es sana, es la promesa de lo que va a recibir. Y entonces el Señor me decía, a esa persona le falta recordar la promesa, porque las armas yo se las he dado. Y entonces el Señor con eso me confirmaba una revelación que dio el Señor hace poco en una guerra espiritual, y decía, las personas tienen las armas, pero están sentados, como que usted esté en la batalla con su armadura puesto, pero sentado debajo de un árbol esperando a ver qué va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Trae la paz, dice, te da la promesa, pero tú tienes que levantarte y empezar a gestionar y empezar a trabajar por ir tras esa promesa, ¿sí? Por eso le dice, levántate y trilla, ¿sí? Entonces el término trillar viene de esa práctica o de ese trabajo que hacían con los bueyes para que, no sé si son los bueyes o los burros, no sé, o algún animalito, para que aplaste la semilla del trigo. El trigo tiene como una cascarita, ¿sí? Y también, por ejemplo, ese mismo concepto se puede traer a colación en una palabra que dice que el diablo los ha entregado, que los ha entregado al diablo para zarandarlos como a trigo. ¿Por qué? Porque el trigo necesita quitársele toda la cascarita y la pelusa. Por eso les digo que les dejo la inquietud para que consulten cómo es ese proceso, ¿sí? Más minuciosamente. Entonces, hace falta que el pueblo refresque la promesa del Señor. Y esta es una palabra en la cual el Señor nos dice, tu necesidad, tu faltante, tus impotencias, tus problemas son lo que dice aquí: ser cojo, ¿sí? Estar descarriado, estar afligido, pero yo recojo todo eso, dice el Señor. Entonces, nosotros, mire, con los años que uno lleva en el Señor, yo hay días que me levanto y me faltan las fuerzas para mis batallas personales. ¿Por qué es? Porque a uno se le pierde el foco, ¿sí? El otro día, hace unos 3 días más o menos, yo estaba súper desanimada. O sea, era un día de esos que todos hemos tenido, que uno como que todo se le hace que está mal, ¿sí? Como que las cosas no, como que parece que todo va mal. Y yo le dije, Señor, en este momento es cuando más te necesito, pues claramente, ¿no? Porque no me gusta, le dije, no me gusta sentirme por momentos con toda la fuerza y con todo el deseo de avanzar, y por momentos parece que todo se me olvida, ¿sí? No me gusta porque me hace sentir como que hay un problema en mí, ¿sí? De consistencia. Y el Señor me dijo, te hace falta refrescar la promesa. Entonces es un tema que el Señor me viene poniendo por diferentes ocasiones, por diferentes circunstancias, y sobre todo por la situación personal mía de ese momento que les cuento. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Oré, Señor, ayúdame, no sé qué, pero a veces uno ora y deja de orar, o sea, acaba de orar y pues sigue sintiendo esa carga, sigue sintiendo ese peso. ¿Qué me puse a hacer? Empecé a buscar en la palabra todo lo que el espíritu necesita escuchar para ser levantado. Es empezar a alimentar el espíritu, ¿sí? A esto es a lo que quiero ir. Empezar a alimentar el espíritu. Entonces usted tiene la opción, cuando está desanimado, de ponerse a hacer cualquier cosa, ¿sí? A veces uno se pone a ver televisión, a ver cualquier situación diferente, ¿sí? No, me voy a dormir, me siento mal, me siento agotado,
No, busque la presencia del Señor y busque la palabra. Yo empecé a mirar unas predicaciones mías, imagínense, o sea, yo misma mirando las predicaciones de este canal. ¿Por qué? Porque yo recordaba que cuando yo estaba predicando esas palabras anteriores, yo tenía un fuego muy fuerte dentro de mí. O sea, es como decir, yo lo digo con toda la convicción, a pesar de que mi tono de voz de pronto sea como muy bajito y como que parezca que no hay mucha convicción, les digo, yo siento un fuego cuando el Señor me está hablando en ese momento y sé que no es mío. ¿Qué hice? Empecé a ver las propias predicaciones, a buscar ese fuego que yo sentía en ese momento, que hoy me faltaba, que en ese momento me faltaba. Y para sorpresa mía, lo encontré. ¿Sí? ¿A qué quiero ir? Que yo, la verdad, no pensé que escucharme a mí misma decir las cosas que se supone que ya sé, porque ya las hablé, ya las estudié, me iba a edificar, me iba a levantar. ¿Sí? Entonces, en otras ocasiones, y incluso en ese mismo día, también busqué predicaciones. Como les decía, yo tengo una carpeta que coloco todas las predicaciones que me han interesado o que en algún momento me han generado como que esto es muy importante, tengo que tenerlo en cuenta, esa convicción, ese fuego, y empiezo a buscar, ¿sí? Entonces el exponerse a esas palabras que no son mías y que no son, en el caso del canal principal del apóstol o del apóstol Ruth, sino que vienen cargadas de sustancia de Dios, porque el Señor nos utiliza para llevar su palabra, su sustancia. Entonces, así la humanidad de uno es la que estoy hablando, sale cargada de eso. Y me di cuenta del contenido que tiene esas palabras, que yo a mí misma, si yo me las digo a mí misma, digamos, por fuera de esa atmósfera de presencia del Señor, no tiene ninguna importancia. Y hasta les voy a decir un poco más, a veces hasta se me hace como que es súper obvio lo que he estado diciendo, ¿sí? Como que yo no estoy diciendo nada nuevo, pero esa es como decir, meterse en la atmósfera, que usted va a empezar a respirar algo que está entrando y que está llenando, ¿sí? Usted está empezando a recibir algo que su alma no le para muchas bolas, su cuerpo de pronto piensa que no es alimento, pero el espíritu lo recibe como alimento. Entonces el espíritu se empieza a levantar. Total, que yo estaba así en esas horas grises, negras de mi existencia, y empecé en esa búsqueda, buscando los momentos en los cuales el Señor me había hablado, ¿sí? En los cuales yo sentía que había ese fuego dentro de mí, y les cuento que lo encontré, y muchas veces me ha sucedido, ¿sí? Cuando usted se siente así, se siente sin las fuerzas, se siente que la batalla le está ganando a usted, busque esa presencia del Señor, busque la palabra, busque que su espíritu se alimente, ¿sí? Para que sea levantado en su espíritu, y le aseguro que usted termina con una sensación totalmente diferente a la que tuvo en el principio cuando se sentía mal, ¿sí? Entonces el Señor recuerda la promesa. Me decía, tienes que recordar la promesa, porque si la olvidas, porque si estás pensando en otras cosas, en lo instantáneo, es que me siento mal porque pasa esto y no me acuerdo pero el Señor va a hacer esto, entonces va a ser muy difícil que te levantes. Levántate y trilla. No tengo fuerzas, pastora, para levantarme y trillar. Alimente su espíritu. Usted sabe, y si no lo sabe, es bueno que lo sepa, que su ser es como una vasija que se llena de cualquier cosa, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo decir esto? La humanidad es un contenedor, es como decir un recipiente que no está vacío, ¿sí? O sea, que no está, que nunca está vacío, porque siempre está expuesto a que se llene de algo. Es como decir que usted tenga
una cosa, una vasija a la intemperie, está expuesta a que se llene de lluvia, de polvo, de lo que sea, ¿sí? Entonces, si nosotros llenamos nuestra vasija de Espíritu de Dios, no va a haber cabida para otras cosas. ¿Qué pasa? Que el enemigo golpea metiéndose, ¿sí? Metiéndose dentro de usted, llenando lo que está vacío, lo llena, ¿sí? Por eso dice la palabra que el demonio busca lugares vacíos, ¿sí? Sitios, cuerpos vacíos para habitar, ¿sí? Entonces, si usted no tiene al Espíritu Santo, su casa está vacía. Entonces, la exposición de la palabra, mire que el Evangelio del Señor no son palabras bonitas. Usted sabe que hay mucha gente por ahí tratando de motivar a otra gente y eso no tiene ningún impacto. De pronto, un impacto anímico en un momento, pero como el alma es momentánea, el alma es lo más fluctuante que hay, ¿sí? De pronto alguien viene y le dice algo y usted se anima en un momento, listo, pero no tiene impacto. En cambio, el aspecto espiritual, o sea, el Evangelio es tan poderoso que impacta espiritualmente a tal punto de que una simple promesa, ¿sí? Una palabra que parece palabra bonita de Dios, ¿sí? Se vuelve en algo muy poderoso, porque esa promesa, con fe, refrescada en nuestro interior, hace que nosotros demos pasos hacia esa promesa. Entonces, unas palabras, simplemente palabras, no generan ese impacto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Parece que yo me estuviera saliendo del tema, ¿sí? Porque aquí la palabra nos está diciendo, yo voy detrás de la descarriada, detrás de la coja, detrás de esa vasija que necesita ser llenada porque está destruida, porque necesita reparación. Pero una vez que el Señor empiece a llenar, usted se convierte en se empieza a volver una máquina que produce poder de Dios, ¿sí? Algo así. Entonces, usted mire cuando esté en esos momentos y cuando necesite que se le refresque la promesa que el Señor le ha dado, primero búsquela y mire que usted no esté lleno de otras cosas. Es decir, en pocas palabras, lo que quiero decir es, dedíquele tiempo a llenarse del Espíritu Santo de Dios, porque lo va a necesitar en su batalla. Porque si usted no se llena del Espíritu Santo, el enemigo viene y encuentra la casa vacía y se le mete, ¿sí? Y cuando se mete el enemigo es cuando empieza ya la conciencia a no funcionar, la fe a no funcionar. Es como que el enemigo nos quitara las armas o nos maniatara, ¿sí? Entonces ahí sí viene todo el desánimo y uno dice, no voy a poder con esta batalla. Pero ¿cuándo sí podemos? Cuando estamos con esa fortaleza, ¿sí? Entonces, lo que quiere el Señor es que, mire que estoy trayendo los dos versículos casi a la vez, el de levántate y trilla y el de juntaré a la que coge y recogeré a la descarriada, porque al final de cuentas el Señor quiere que la postura que haya en nosotros sea una postura de todo lo puedo hacer porque el Señor me fortalece. Al Señor no le interesa, no le gusta ese creyente como en esa pasividad que dice, no, pues si el Señor permite, no, pues es lo que el Señor quiera, yo no soy nadie, si acaso por el Señor, pero como en una condición de sentirse súper abajo, ¿sí? Y no, mire la declaración, todo lo puedo en Cristo. O sea, usted puede ganar su batalla, porque Él lo fortalece. Las cosas no llegan solamente porque el Señor le tenga la misericordia y el amor, digamos, y le diga, no, venga ovejita descarriada, venga la sano, ¿sí? Y las cosas ya están hechas, no, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Ahora en la actualidad ya no, nuestro enfrentamiento no es con pueblos, usted lo sabe, nuestra batalla es espiritual. Y cuando aquí dice haré tu cuerno como de hierro, es decir, un animal de esos que producen temor. Las uñas de bronce, algo fuerte, es como usted va a poder
desmenuzar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que usted se levante y aplaste al enemigo. No, pastor, es que yo no siento las fuerzas. Lo entiendo totalmente. Es que yo siento que esta batalla me está ganando. Es que llevo tanto tiempo y nada que el Señor hace algo. No, levántese y trille, ¿sí? ¿Por qué? Porque las riquezas del reino no están al alcance de todo el mundo. La salvación está al alcance del corazón que se arrepiente, pero las riquezas del reino no están al alcance de todo el mundo. Por eso es que la palabra habla acerca de la autoridad frente a los espíritus demoníacos como algo, como un renombre, ¿sí? Es como decir, como lo que le decía los espíritus demoníacos a estas personas, a estos como exorcistas que andaban queriendo sacar demonios. A Pablo conozco y a Jesús, pero a ustedes no los conozco, ¿sí? Entonces, ese renombre nosotros lo buscamos o lo obtenemos llenándonos de la presencia del Señor, llenándonos de eso que el Señor tiene, para poder desmenuzar, para poder impactar en el mundo espiritual, ¿sí? Y lo digo, y ojalá que en el corazón haya un corazón entendido, un corazón de fe, que sepa por dónde meterse en este asunto, ¿sí? Porque mire, uno mira mucha gente que está dando la batalla, y hasta uno mismo dice, a veces parece que el enemigo les está ganando, y aparentemente se están haciendo todas las cosas necesarias para que esa persona gane su batalla. Va a la iglesia, ora, pide oración, ore por mí, ore por esta situación, y la intención es esa, de ayudar a que suceda así. Pero ¿qué pasa? Que si la persona no tiene en su corazón la promesa firme, la promesa refrescada, no va a tener fuerza para levantarse y pelear. Entonces, lo que les contaba, el Señor me dijo, bueno, hicimos la liberación, y entonces el Señor me dijo, o sea, era como que yo sentía, o sea, no sé si esto se entienda, pero al momento de dar la palabra, de darle la palabra a esa persona, ustedes saben que a veces en las liberaciones se da una palabra profética, inspirada por el Señor. Mi ser decía, o sea, era como si ya se le ha dicho a esa persona. ¿Por qué? Porque como no era la primera vez, sino que veníamos de batalla tras batalla tras batalla, ya habíamos tenido el momento en el que el Espíritu hablara proféticamente. Y el Señor me dijo, es que necesito que se le refresque la memoria. Entonces yo nuevamente me dejé guiar por el Espíritu Santo para darle la promesa, ¿sí? Refresque esa promesa que el Señor le ha dado, porque el Señor no lo quiere a usted para que usted esté atemorizado y arrinconado, sin poder hacer, sin poder lograr, ¿sí? Él quiere que usted se levante y que logre, ¿sí? Pero ¿cómo va a lograr? Llenándose, ¿sí? Haga de cuenta que lo que dice la palabra, ¿sí? Que utiliza ese ejemplo. Usted es una casa, esa casa, digamos que el dueño que estaba ahí llegó, o la persona que llega a habitarla llega y la encuentra de pronto sucia, la encuentra con polvo, con basura, con escombros. Entonces dice la palabra que ese dueño entra, la barre, la adorna para poderla habitar, ¿sí? Entonces, pastora, ¿cómo hago para que yo tenga impacto en el reino de las tinieblas? Es que yo oro, declaro y las cosas no suceden. Llénese, hágase usted una casa habitable por el Espíritu. Y yo pregunto no para que se responda, sino para que usted se pregunte ahí donde usted está. ¿Yo soy habitable para el Espíritu? Es decir, si el Espíritu es tan celoso como una palomita, quisiera habitar en su casa donde hay ruido del mundo, donde hay los temores a flor de piel, donde usted deja que le hablen, deja que lo bajen de su fe, deja que su contenido diario, su ración diaria sea llenada por otras cosas. Si usted está así, usted no es una casa habitable,
¿sí? Pero miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 24, que es de lo que les estaba hablando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. El diablo anda buscando lugares donde habitar, porque ¿cuál es el destino para el demonio, para Satanás, cuando no tiene donde habitar? Andar por lugares secos. O sea, es como haga de cuenta que le tocó sin comida, sin agua, sin nada para hacer, ¿sí? Es un tormento, ¿sí? Dice, buscando reposo. O sea, para ellos es horrible, es un tormento no tener donde habitar, ¿sí? Algo parecido a lo que le pasa al ser humano. O sea, una persona, digamos, lucha toda su vida por buscar un hogar, una estabilidad, un lugar donde poder llevar, digamos, resolver su vida, llevar a cabo pues planes o simplemente estar seguro, ¿sí? Para el enemigo, no tener una casa donde habitar se convierte en un tormento. Por eso él anda buscando lugares donde habitar, porque anda por lugares secos y quiere el reposo, ¿sí? Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega, la encuentra barrida y adornada, ¿sí? O sea, el diablo, cuando el Señor llega donde usted y viene y lo barre y lo limpia y lo adorna, el enemigo se va, pero al no encontrar el lugar donde habitar, dice, voy a volver a mi casa de donde salí. ¿Qué le pasa a aquel cristiano que viene el Señor, el Espíritu Santo, entra, le barre la casa, la adorna, pero empieza a descuidar esa morada para el Espíritu? Empieza el Espíritu Santo a sentirse incómodo, como que aquí yo no encajo bien, no me siento bien, no es el ambiente para que yo habite tranquilamente. Entonces el Espíritu Santo se va, así como el enemigo recoge sus cosas y se va, porque llega alguien más, ¿sí? El Espíritu Santo también mira que se está llenando de cosas que no, y que no se está permitiendo limpiar, coge sus cosas y se va, ¿sí? Como los gaticos, no sé si ustedes saben, cuando las arenas, ustedes saben que los gatos hacen chichi y sus necesidades en arenas. Entonces cuando la arena está muy sucia, ellos no hacen ahí, se buscan otro sitio. Entonces ahí es cuando se le hace en la alfombra, en el sofá, pero cuando tiene la arena, ¿sí?, va a su arena porque está limpia. Entonces es como un disgusto, es como no me siento a gusto aquí. El Espíritu Santo igual, entonces se va. ¿Y qué pasa si al regresar el espíritu inmundo, porque él va, se da su vuelta, busca por dónde y dice, no, voy a volver a mi casa, y la encuentra vacía, la encuentra habitable? Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, bueno, hasta ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros nos volvemos desconocidos para el Espíritu Santo, vamos a ser habitables para el Espíritu. Si una persona pretende dar una batalla espiritual cuando no tiene la cercanía con el Espíritu Santo, el diablo se le va a reír, porque él está dueño y señor de esa casa. Entonces le va a decir, ¿qué vas a limpiar si a mí me gusta así? ¿Sí? ¿Qué vas a intentar mejorar en tu vida si a mí me gusta así como está? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo al enemigo. ¿Cómo lo saco? Poniéndole el ambiente desagradable. ¿Para qué? Para que venga el espíritu y lo habite, ¿sí? Mire que este tema es bien interesante. O sea, el comportamiento diabólico es así, ¿sí? Y hay que aprenderlo y conocerlo. Mire que cuando el Señor Jesús estaba predicando esto y estaba explicando esto, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, la señora estaba maravillada de las cosas de misterios ocultos, digamos, o de cosas sabias que Jesús estaba diciendo, y le dice así, bienaventurado
el vientre que te trajo. ¿Sí? Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se va por el lado místico de esto, ¿sí? Es decir, cuando se habla de guerra espiritual, demonios y demás, muchas veces la gente se va por el lado místico, inclusive con el tema de Dios. ¿Usted cree que Dios a usted, digamos, o sea, usted cree que Dios es como ese Cupido que anda regando como sus favores por ahí? O sea, eso es incorrecto, ¿sí? Pensar así. El Señor a usted no le va a liberar solamente porque usted, por su linda cara, como quien dice, ¿sí? El Señor entra a su casa a habitar con usted cuando usted lo hace bienvenido a él, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, buscamos llegar a adquirir esas riquezas del reino, que las cosas que usted desate sean desatadas, que las cosas que usted declare se hagan, que aquello por lo que usted está orando y pidiendo se cumpla, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Siendo del equipo del Señor, siendo portadores del Espíritu Santo, ¿sí? Mire, el enemigo, ya que estamos hablando del comportamiento diabólico, el enemigo, hay mucha gente que la ve y la respeta, ¿sí? El enemigo tiene que conocernos a nosotros. Si no, usted mejor ni se meta a dar una batalla espiritual. Es como meterse donde no lo han llamado, ¿sí? Meterse sin el atuendo necesario a algo, ¿sí? Entonces, el enemigo tiene que conocernos y saber, y tiene que ver que en nosotros hay un peso de gloria. Para que usted gane sus batallas, busque ese peso de gloria. No, que no tengo la motivación. Indague en las promesas del Señor para su vida. Llénese de esa fe, de esa motivación, y una vez lo logre, llénese del peso de gloria. Así es como se ganan las batallas. No, pastora, lo que pasa es que yo tengo unas ganas de hacer algo que sé que está mal, el enemigo me está tentando. El otro día el enemigo me estaba tentando a mí, ¿no? En algo personal, y yo tenía como un deseo de irme como por el camino que a mí más me gustaba. Y bueno, gracias a Dios que tenemos la palabra que nos enseña, dije, lo voy a pensar, voy a orar. Que no era ni tan grave el asunto, pero era una cuestión de hacer o no hacer, y yo dije, voy a orar. Y fue en ese momento que me metí a buscar la promesa, la palabra del Señor. Y el Señor me dijo, no le sueltes, no abras tu puerta para que el enemigo entre. Porque él que entra y yo que me voy, ¿sí? Él que empieza a traer todas sus cosas acá y yo me voy. Cuida a quien tú tienes dentro, me dijo el Señor, a mí personalmente, y se lo cuento. Entonces yo dije, ante la situación que yo quería hacer, que a mí más me gustaba, yo dije, aunque es lo que yo quiero y aunque es lo que más me apetece, voy a irme por el camino más, de pronto más aburrido, pero que a mí me da la certeza de que estoy actuando en integridad delante del Señor. Y así lo hice, y créame que esas cosas, esa obediencia que usted hace por mantener al Espíritu Santo agradado, por mantener el peso de gloria, es el que tiene impacto en el reino de las tinieblas, ¿sí? La gente que tiene autoridad para sacar espíritus inmundos, para edificar, para levantar algo que el Señor le ha puesto a levantar, son personas que han vencido al enemigo anteriormente. Por eso usted no espere que en su vida vaya a ser fácil. Si usted tiene una batalla, sepa que esa batalla va a ser su carta de su aval, como su pase para decir, es que yo tengo autoridad. El enemigo usted lo va a ver, digamos, usted sufre de depresión, el enemigo lo tiene destruido interiormente. Usted está luchando para que el Espíritu Santo sea el que more, pero no, el enemigo
está ahí ranchado en que ese es su territorio, le trae falta de paz, temores, bueno, tanta cosa. Y usted pues tiene esas opciones, o sea, usted y yo estamos en la misma circunstancia siempre, así de simple es esto, ¿sí? Hay unos que logran vencer y hay otros que no. ¿En qué radica? En que usted se llene de ese peso, de la presencia del Señor. Por eso es que nosotros como iglesia tratamos en lo posible de no dejar al pueblo sin la posibilidad de meterse en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se sabe que en la batalla diaria se necesita, ¿sí? Si usted es una persona que anda desprevenida y dice, el culto, o voy, pero ando pensando en cualquier otra cosa, o no busco al Señor, ¿sí? Pues sepa que usted es esa casa que empieza a llenarse de mugre, hasta que el Espíritu Santo dice, qué pena, pero pues yo aquí no puedo habitar, me voy. Y cuando venga el enemigo, porque él anda dando vueltas buscando a dónde se mete, y así lo dice, buscando, él anda rondando el mundo, ¿sí? Y encuentre que el Espíritu Santo ya está como empacando, no, pues dice, se alegra, aquí ya me metí yo, ¿sí? El enemigo tiene que conocerlo a usted. El enemigo tiene que verlo a usted y decir, es que es tal persona. Es como decir, las marcas, ¿sí? O sea, Cristo tiene que ser su marca. Si Cristo no es su marca, el diablo se le ríe. ¿Y cómo tengo la marca del Señor? Que mi contenido sea de Dios, ¿sí? ¿Por qué hablo de la marca? Porque usted mira una marca, digamos, dice, por ejemplo, si usted no sabe de estos aparatos, ¿sí? Y usted mira este piano y dice, y lee la marca, ¿sí? Y de pronto usted ha escuchado, digamos que diga Yamaha, que es algo más conocido. Ya uno reconoce, Yamaha esto, tiene su renombre, tiene como su peso, su autoridad en la industria de instrumentos musicales, ¿sí? Lo mismo sucede, haga que el enemigo lo conozca por el contenido que usted lleva y le aseguro que sus batallas usted las va a ganar. Y le aseguro que la batalla que usted está librando tiene propósito, ¿sí? Es decir, usted y yo tenemos cosas que a veces pensamos, esto parece que se salió del control, que las cosas no me están saliendo. Eso tiene el propósito. Pero puede tener un desenlace positivo o negativo en la medida que el que esté actuando dentro de usted sea el uno o el otro, ¿sí? Entonces, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Usted y yo le vamos a arrancar al enemigo todo lo que él nos ha quitado en algún momento y consagraremos al Señor su botín. Usted sabe que hay muchas cosas allá afuera, deseables incluso, muchas, ¿qué se puede decir? Como muchos recursos afuera que en realidad son nuestros, ¿sí? Y que los podemos volver a llegar a tener, volver a lograr tener. La provisión que el Señor le quiere dar muy seguramente esté por allá afuera en manos del enemigo. Que digas que esto se lo quite a tal. ¿Por qué? Porque como dejó la puerta abierta. El enemigo no se va a meter, el ladrón no se mete en una casa que no haya nada que robar, ¿sí? El ladrón se mete donde sabe que hay cosas para sacar. Entonces viene el enemigo y lo despoja. Y aparte vacía la casa. Como dicen por ahí, la tienda abierta y el vendedor dormido. Claro, hace de las suyas. Pero hay muchas cosas allá afuera, provisiones de Dios, recursos del Señor que son suyos, riquezas del reino que están allá, que hay que consagrarlos a Jehová para que vuelvan a ser de él, ¿sí? Y su riqueza, y dice,
consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Él es el dueño de todo eso. No tenga temor incluso de pedirle al Señor, porque Él es el dueño de todo eso. Pero de nada le sirve pedirle, de nada le sirve sentirse la oveja coja y descarriada delante del Señor y decir, sí, Señor, yo te necesito, si usted no saca fuerzas desde la palabra, que es la espada, ¿sí? Y se levanta y trilla. Es decir, es como que tiene la espada, pero la tiene abajo, ¿sí? Entonces, el llamado del enemigo, ¿cuál es? A que usted sepa que usted puede tener esa autoridad, que usted puede tener esos cuernos de hierro y sus uñas de bronce, para que todo lo que se le presente usted lo arrebate y lo gane, ¿sí? Gane sus batallas, porque tiene el peso de la gloria del Señor. Entonces, no piense que su vida como creyente llega hasta ahí nomás. Quítese esas ideas de la mente de que esto es algo solamente bonito, ¿sí? Y métase en la visión, mentalícese que va a ganar sus batallas. Tengo este problema, Señor, pongo este problema delante de ti, con todo lo que tú me has dicho, con tus promesas, me animo a creerte y voy a dar la batalla para que esto se dé. Voy a llenarme del contenido tuyo. Quiero ser una casa habitable para ti. Yo no quiero que yo esté lleno de basura, de cosas del mundo, ¿sí? Porque le gana, le va a encontrar lugar el enemigo. Y si viene, y si el enemigo ha salido de usted y se va y regresa y el Espíritu Santo ya está que se va, él lo va a esperar y va a volver con 7 más. Ay, no, pastora, qué miedo. Usted dice eso para meter miedo, terrorismo. No, es lo que dice la palabra. Y le digo algo, aquí que nos vemos todos calmaditos en este culto, el reino de los espiritual, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas es violento. O sea, uno de los engaños más grandes del enemigo es hacernos pensar y acomodarnos en esta calma que nosotros tenemos. El culto se nos convierte calmado, tranquilo, rutinario, no hay mayor problema, ¿sí? Nuestra práctica de fe tranquila, rutinaria, no hay mayor problema. Pero detrás de nosotros, ahí se están, mejor dicho, peleando nuestro botín. O sea, hay violencia. Como les decía, por más de que yo hable calmadamente, usted no se deje llevar por eso. Hay violencia, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Nos está percibiendo de esa violencia. Usted tiene que saber a qué está enfrentado. No lo va a ver por lo natural. Lo va a ver con los ojos espirituales, con la fe para poder pelear. Si no, no vamos a tener nada. Y como les he dicho siempre, pasarán los años y todo, y las cosas seguirán en el mismo estado anterior. Usted no le habrá ganado nada al enemigo. La batalla que lidió hace muchos años le dejó solamente pérdidas. Pero no, esas batallas que nosotros libramos son para que sea nuestra carta de decir, como yo ya lo logré, sé de lo que estoy hablando. Usted va a poder enseñar, usted va a poder dirigir, va a poder enfrentarse a más, va a poder incluso exigirle al enemigo aún más que salga de su vida, ¿sí? Entonces, es ese entendimiento de la profundidad que tienen estas palabras. La palabra del Señor es una cosa, pero esto no se lee a la ligera, esto no se lee rápido. Hay unas cosas ahí que vale la pena detenerse, tener el entendimiento y lograrlas. Y entonces cuando a usted se le presente su tentación o sus dos caminos, el que es creyéndole al Señor y el que no, o el pensamiento de que no, es que yo soy muy de malas y por eso me pasan estas cosas, y el pensar, no, el Señor me está poniendo esta situación para que yo la saque adelante, ¿sí? Usted va a saber cuál elegir.
porque está cargado de ese discernimiento que solo trae la palabra del Señor, de esa intuición de fe que solo trae la palabra del Señor. Entonces el llamado es a prepararse para eso. ¿Sí? A todos los que sienten que están librando una batalla espiritual, o que de pronto en el ejercicio de pastorear yo les he dicho de su batalla, vamos a orar, liberación, lo uno, lo otro, sepa que tiene que haber eso otro. ¿Qué es eso otro? Que usted se llene del contenido, que usted tenga el peso de gloria, que usted cuando se enfrente lo conozcan, no que se le rían. ¿Sí? Pero eso solamente lo gestiona usted llenándose de él, volverse una casa habitable para el Señor. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar primero por aquellos que dan sus diezmos, sus ofrendas, sus tributos delante del altar del Señor. Bendigo la fe, Señor, de tu pueblo, declaro que tú respondes con abundancia, así como tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre, entramos en tu presencia con alegría, Señor. Entramos, Señor, a ser llenos de ti. Vuelve a llenar esa vasija, Señor. Limpia nuestra casa, ordénala, adórnala, así como dice tu palabra. Queremos ser casa habitable para ti. Príncipe
consulta, Señor, que tenemos la ponemos delante de ti, para que traigas paz, Señor. Trae paz a nuestro corazón. Fortalécenos, Señor. Recuerda en cada uno de los que están aquí, Señor, la promesa que tú le has dado. Recuerda la promesa, Señor. Para que sepan hacia dónde tú los estás llevando, Señor, y que vale la pena creerte. Señor, a cada uno de tus hijos. En este momento, Señor, bendigo esta noche para cada uno de ellos. Declaro, Señor, que avanzan en su fe. Declaro, Señor, que bendices esta semana para cada uno. En el nombre de Jesús los declaro cubiertos con tu sangre. Amén y amén.